Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad veremos lo que son motores de corriente alterna. Para ingresar en esta sesión debemos recordar los siguientes principios: la ley de Faraday, qué es un motor de corriente directa, ¿sí? Y qué es corriente alterna. Problematización. Algunas unidades vehiculares utilizan motores híbridos que trabajan no solo con el motor térmico, sino que también utilizan para mover la transmisión de motores con corriente alterna. ¿Cómo funcionan estos motores? Ese es el objetivo de nuestra clase de hoy. Logro de la sesión. Los estudiantes al término de la sesión lograrán identificar las partes principales que integran al motor jaula de ardilla, así como conocerá el uso que estos tienen en el funcionamiento del motor. Motor de corriente alterna. Bueno, como su mismo nombre lo dice, es un motor de corriente alterna, porque utiliza ¿qué? Corriente alterna para su funcionamiento. Entonces podemos decir que se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con este tipo de alimentación eléctrica. El motor de corriente alterna es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento giratorio, gracias a la acción que se genera en el campo magnético. Motor de inducción jaula de ardilla. El rotor de jaula de ardilla es la parte que rota, usada comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con un rotor de jaula de ardilla también se llama motor de jaula de ardilla. En su forma instalada es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados juntos en ambos extremos, poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. El nombre se deriva de la semejanza entre esta jaula de anillos, las barras y la rueda del hámster. Ruedas probablemente similares existen para las ardillas domésticas. Partes: al igual que un motor de corriente continua, tienen las mismas partes. Tiene rotor, tiene estator, pero a diferencia que un motor de corriente continua no tiene el colector y su rotor no tiene embobinado, ¿no? Solamente son barras de aluminio. Funcionamiento. Los devanados inductores en el estator de un motor de inducción instan al campo magnético a rotar alrededor del rotor. El movimiento relativo entre este campo y la rotación del rotor induce corriente eléctrica, un flujo en las barras conductoras. Alternadamente, estas corrientes que fluyen longitudinalmente en los conductores reaccionan con el campo magnético del motor, produciendo una fuerza que actúa tangentemente al rotor, dando por resultado un esfuerzo de torsión para dar vuelta al eje. En efecto, el rotor se lleva alrededor el campo magnético, pero en un índice levemente más lento de la rotación. La diferencia en velocidad se llama deslizamiento y aumenta con la carga. Acá vemos un resumen del principio de funcionamiento del motor asíncrono de corriente alterna. Estamos acá, donde se genera el campo magnético en el estator. Este campo magnético que produce un voltaje o induce una fuerza electromotriz en el rotor. Al inducir una fuerza electromotriz en el rotor, por él circulan corrientes eléctricas. Estas corrientes eléctricas generan fuerzas electromagnéticas entre las corrientes del rotor y el campo magnético del rotor, generando de esta manera un par en el rotor, el cual produce giro del rotor. Es así como funciona un motor jaula de ardilla. Conclusiones de la sesión. Identificamos las partes que integraron al motor jaula de ardilla, así como conocimos el uso que estos tienen en el funcionamiento del motor. Aquí vemos algunas páginas y también alguna bibliografía que permitirán reforzar nuestro conocimiento de esta sesión de aprendizaje. Muchísimas gracias. Hasta ahora.